Me crié en Hudson, un pueblo, ahora ya casi es ciudad, que está aquí nomás cerca, unos 10, 15 kilómetros de lo que es El Pato, partido de Berazategui. Y en aquel entonces, ahora ya casi no hay quintas, pero en aquel entonces había todo un camino que se llamaba el Camino al Puente de Fierro, y había quintas, lleno de quintas. Y algunos compañeros de la primaria, algunos trabajaban en las quintas y otros eran dueños de esas quintas. Así que gran parte de las vacaciones la pasábamos allí, hermoso. Jugábamos entre los tomates y tengo mis lindos recuerdos. Había una de las quintas, estaba muy pegado a la vía del tren, y ahí pasaba el tren, y bueno, nosotros había una pileta que creo que se llamaba pileta australiana, era redonda, toda de chapa, y ahí pasábamos nuestras vacaciones. Y bueno, usábamos los tomates a veces para jugar, y no los cosechábamos, pero aprendimos lo que era el sembrado, crecimos entre medio de la tierra, y recuerdo hasta mi tía, mi mamá tenía quinta, mi tía también, y esa era la cultura de sembrar. Recuerdo también cuando una vez me enseñaron a cosechar las papas. Ahora uno dice, bueno, quiero comer papa, anda a comprar y comprarse en la verdulería. En aquel entonces había que cosechar, y después teníamos un sótano, y ahí se guardaba la papa, se guardaban las botellas de tomate, se procesaban, y por un proceso que desconozco, lo hacía mi mamá, pero guardábamos en ese sótano, piso de madera, y se refrigeraban ahí las cosas. Claro, estamos hablando medio siglo atrás. Pero, ¿qué cosa en lo espiritual? Mucha gente se ha acostumbrado a no cosechar, y donde la semilla que tiene en su corazón a veces como que ya no está tan de cosechar o plantar y cosechar, sino que todo como que está más procesado y como que viene todo rápido. Y me impacta porque el Señor habla muchísimo, la palabra de Dios habla muchísimo acerca de lo que es sembrar, pero lo importante de también cosechar. Y voy a una parábola que el Señor enseñaba, y la parábola que narra es en Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 3. Y dice, pongan atención, un sembrador salió a sembrar, y sucedió que al esparcir en la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y al no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Dios estaba enseñando aquí que hay una semilla, que es la palabra de Dios, que constantemente está siendo predicada, que constantemente el Señor sigue hablando a su iglesia. Pero a veces depende de la tierra, que en este caso seríamos nosotros, en la cual esa palabra va a caer y va a germinar. Algunos creen que son mala tierra y se han rotulado y se han quedado con ese estigma, podríamos decir, y dicen, no, yo no soy buena gente, a mí jamás Dios me va a hablar. O otros
creyendo que son buena tierra, todavía hay espinos, hay piedras en su corazón que la palabra de Dios cae una y otra vez. Y no solo no germina, o a veces germina, pero vuelve a empezar a crecer y hasta que de pronto viene el sol, vienen las pruebas y lo secan. Hoy mi palabra, o la palabra que Dios puso en mi corazón, está hablando de que es un tiempo que necesitamos prestar atención y que las cosas no son tan elaboradas ni tan fáciles como a veces queremos vender un evangelio fácil, que está todo bien y que podés ser libre y que podés hacer lo que quieras. Semilla en tu corazón quiere que realmente comience a germinar, que comiences a trabajar esa tierra que está en tu vida, en tu corazón, para que la palabra de Dios crezca y podamos ser esas personas que Dios está anhelando. Interesante lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. Interesante lo que esta palabra dice. Nosotros no hemos elegido al Señor, sino que el Señor nos eligió a nosotros. Él nos llamó una y otra vez, cada día nos llamó. Qué bueno que es eso. Pero interesante también, para que llevemos fruto, para que haya fruto en nuestras vidas. No estemos como plantas secas, que nunca crecemos, que siempre estamos en el mismo lugar, que siempre estamos con esas hojas marchitas, sino que ese fruto que Dios plantó en nosotros permanezca. Y ahí es donde uno puede decir, y todo lo que pidamos al Padre, Él lo va a dar. Anteriormente Jesús, el mismo Jesús que daba esta palabra de esperanza, también hacía una advertencia. Porque en el versículo 2 decía, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Algunas cosas, y voy a hacer algo, voy a hacer 2 prédicas de esta prédica que quiero honrar el tiempo. Y voy a poner esta primera parte con 4 puntos y después el próximo domingo otra parte con otros puntos, para no ser tan extenso. Pero quiero dejar algo claro en esta parte y decir que voy a cosechar lo que siembro. Hermanos queridos, todo lo que sembráramos, tarde o temprano lo vamos a cosechar. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7 dice, no se engañen, porque de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Tenemos que entender esa premisa. Vamos a cosechar lo que estamos sembrando. ¿Qué estamos sembrando?
Padre, ¿qué estamos sembrando en nuestros hijos? ¿Qué estamos sembrando en nuestro matrimonio? ¿Qué estamos sembrando con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestra familia? ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando en nuestro corazón? ¿Con qué nos estamos alimentando día tras día? Sepan que de acuerdo a lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Depende de lo que siembra. Pero también depende dónde lo siembro. Porque muchas veces queremos sembrar y decimos, Señor, siembra tu palabra en mí y ya está. Y lo dejo con todas las piedritas, con todos los espinos. No cambio. Quiero que el Señor me use así como estoy. Y Dios no puede sembrar donde hay cosas que todavía debemos limpiar. El Señor decía en su palabra que aquel que quiere dar fruto, sí, pero también lo voy a limpiar. Gracias, Jesús. Lo vuelvo. Yo sé que ahí habrán estado diciendo un montón de amén en YouTube. Acá no me dijeron ningún amén. Pero a veces el Señor va a tener que limpiar. Ahí está. Varios ayudan, Señor. Sí, va a tener que limpiar. Aunque no nos guste. Va a tener que empezar a sacar esas piedritas y esas espinas que uno está encariñada con esas espinas. Y dice, bueno, Señor, yo te voy a seguir, pero déjame esta espina, ¿no sabes? Con esta espina pincho unos cuantos. Pero, queridos hermanos, Dios quiere hacer lo mejor para nosotros. Dios quiere y tiene planes, hermosos planes. Por eso decía Oseas 8:7. Mira lo que dice Oseas 8:7. Sembraron vientos y cosecharán tempestades. El tallo no tiene espiga y no producirá harina. Si acaso llegara a producirla, se la tragarían los extranjeros. ¿Cuántas veces sembramos vientos? Y hermanos, vas a cosechar tempestades. A veces sembramos tanta basura en nuestros hijos. ¿Cuánta basura les están sembrando a nuestros hijos? Y nosotros estamos ahí como que no pasa nada. El tema que nos están queriendo hacer creer que ellos son libres de pensar, y sí, amén, pero están adoctrinando a nuestros hijos para hundirlos en el pecado. Tal vez al hablar de esto, tal vez hasta nos puedan cerrar el YouTube por hablar de estas cosas. Ya le han cerrado el Facebook a unos cuantos pastores por hablar del pecado. Pero bueno, ¿se acuerdan? Habrá persecuciones. Y nos tenemos que hacer cargo. Tenemos que predicar de eso. Y nosotros como padres, como iglesia, tenemos que cuidar qué es lo que siembran en nuestros hijos. Depende de lo que siembren. Depende de lo que permitamos sembrar a nuestros hijos. No vamos a permitir que siembren pecado para que les arruinen la vida. La tercera premisa depende dónde lo siembra. Y la cuarta, depende cuándo lo siembra. Preste mucha atención en esto. Porque hay mucha gente que está
como jugando con el tiempo. Ya me voy a poner las pilas. Quédese tranquilo, pastor, yo estoy bien. Pero en algún momento, cuando Dios toque mi corazón, yo voy a estar. Y pasan los años. ¿Saben? Hay una parábola, la hemos leído varias veces, la de las 10 vírgenes. Lo curioso, las 10 estaban dormidas, pero 5 no tenían aceite. Tal vez estaban especulando, ya me voy a poner las pilas, ya le voy a poner aceite a esto. ¿Y sabes? Cuando yo le pongo el aceite, vas a ver, no me va a parar nadie. Pero un día vino el Señor. Porque algunos ya no predican de la venida del Señor. Pero el Señor va a venir. No sé cuándo, no les puedo decir, pero el Señor va a venir. Y ahí es, ¿cuándo? ¿Cuándo? Dice Proverbios 24, dice, el perezoso no labra la tierra en otoño. En tiempo de cosecha buscará, y adivine qué, no la vaya. Porque no sembró. A veces queremos decir, yo voy a cosechar algo tremendo. Pero si no sembraste. Porque al igual que el ejemplo que yo les daba, no es que mañana vas a la verdulería y vas a comprar la espiritualidad que tanto estás anhelando. Porque no se compra en una verdulería. Necesita un tiempo de sembrar, un tiempo que vaya creciendo, que vaya madurando, hasta que llegue el momento de que lo cosechemos. Miren, habré cosechado, sí, 2 veces, 3, a lo sumo, 3 veces la papa. Me acuerdo que en el terreno de la esquina de mi casa, mi tía negra, tal vez si mi tía está escuchando esto, porque vive, va a cumplir 99 años. Así que yo les digo, vengo de esta, así que tienen un pastor para 100 años. 3 amén, el resto dijo, son amén. Pero ¿sabes lo que recuerdo? Bueno, primero me habían enseñado, cuidado cómo usar la zapa. La zapa. Es una herramienta, en serio, no es la esposa del sapo, es la zapa. No, una zapa. No sé, yo le decía zapa. Es zapa, ¿no? Gracias, Gracias. Irene, no me contradigas, al pastor nunca se lo contradice. Entonces dice, vos tenés que hacerlo con cuidado, cosas que no lastimen la papa. Entonces, mordía como donde estaba la planta, yo tenía que morder a unos 20 centímetros, no morder, o sea, sí, en morder se decía, pero con la zapa, no con los dientes. Estoy dando clases, esto es dificilísimo, hermanos. Ustedes en YouTube no crean, no somos gente muy normal, pero estamos acá. Y entonces tenía que estar a unos 15, 20 centímetros y ahí metía la zapa y cavaba lo más profundo que podía y ahí levantaba sin lastimar y ahí salía la papa. Y entonces agarraba la planta, sacaba y sacudía. Pero ¿saben lo que me llamaba la atención? Que había unas papitas chiquititas. Y de adorno estaban bien. Pero no servían para comercializar, ni para comer. Pero yo estaba jugando con las papitas. Y al último, bueno, un chico de 12, 13 años, ¿para qué estaba usando esa papita? Para tirárselo a alguno que pasaba y eso. Yo no era pastor en aquel entonces. Tengan en cuenta. Pero ¿saben qué?
no servía para comer. Porque tal vez, yo no sé, la papa, no creo que no estaba pensando, pero germinó tarde. Y el tiempo pasó. Y el tiempo pasó. Por eso, ¿en qué tierra estás sembrando? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás preparando tu corazón para cosechar algo lindo, algo bueno? ¿Cómo te estás preparando para que el día de mañana el Señor nos venga a buscar y tengamos un encuentro con Él? Me llamó la atención ayer estuve en una iglesia visitando y había una camioneta estacionada en la puerta de la iglesia que decía: ¿dónde pasarás la eternidad? Yo quedé impactado porque dije: ¡wow! ¡Qué pregunta! Y traté de buscar otro texto, pero al lado decía: en Villa Carlos Paz. Yo me había hecho ilusiones, digo, lo voy a poner en el auto. ¡Qué pregunta! Y pareciera mentira, pero lo había usado como una especie de chiste. Pensé que era de un cristiano. Pero ¿saben? La gente no está pensando dónde va a pasar la eternidad. Está tratando de subsistir ahora, pero no pensando que todo lo que vamos a plantar algún día vamos a tener que cosechar. Por eso vuelvo a repetir esta pregunta: ¿qué estás haciendo para pasar una eternidad con Dios? Saben, hay mucha gente que quiere pasar la eternidad. Usted le pregunta: ¿dónde vas a ir? Si yo le preguntase a ustedes, si yo le pregunto a los de YouTube, ahí en tu casa, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Seguramente la primera respuesta nos va a decir: con Dios, en el cielo. Pero tengo que decirte que para ir al cielo necesitas empezar a trabajar en tu vida. Trabaja en tu corazón, busca de Dios, acércate a Él, comenzá a congregarte, y en ese día tras día Dios comenzará a llenarte de frutos, un fruto de abundancia, y que sin duda, como decía esta preciosa palabra, el Señor nos dará una vida fructífera. Ese es el título del mensaje: buscando una vida fructífera. Y por eso, bueno, el Señor así ha querido. Me preparé demasiado en el mensaje y me di cuenta que da para 2 temas, 2 prédicas. Así que el próximo domingo ustedes, y el próximo programa, iba a decir, el Señor va a seguir trabajando sobre este tema, porque creo que necesitamos una iglesia fructífera. ¿Cuántos quieren una iglesia fructífera? Yo quiero una iglesia fructífera, pero tenemos que empezar a trabajar. ¿Lo creemos? ¿Les parece? Nos ponemos en pie, oramos, acompáñame a orar y le decimos: Señor Jesús, estamos aquí, hemos escuchado tu palabra, Señor, y sentimos la necesidad de que tú comiences a trabajar en esta área de mi vida. Tal vez haya cosas que no están funcionando, hay cosas que no están sirviendo, Señor, pero necesito, Señor, prestar atención. Señor, tu palabra me hablaba de que tú saliste a sembrar un día, pero Señor, conforme a cómo esté mi corazón, Señor, si hay piedras, si hay espinas, si no hay un terreno trabajado, Señor, un corazón trabajado, esa palabra no va a germinar en mi corazón.
Señor, ayúdame. Perdóname, Señor, si he estado esquivo a esta palabra. Pero, Señor, deseo que tú trabajes en mí. Perdóname, Señor, mis pecados. Señor, limpia mi corazón. Limpia de todo aquello que no te sirve. Porque quiero entregarme de todo corazón y decirte, te amo, Señor. Amén. Te acepto, Señor, como mi Salvador. Y a partir de ahora, quiero ser un hijo tuyo, una hija tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Si hiciste esta oración conmigo, te quiero decir que a partir de ahora sos una hija de Dios, sos un hijo de Dios. Te aliento a que busques una iglesia en donde te encuentres. Busca una iglesia y congregate y busca de Dios, que Dios hará la obra en vos. Que Dios te bendiga. Me quedo con la iglesia, pero nos vemos, Dios mediante, en el próximo programa.